Hola, hola. Vamos a continuar con las derivadas. Bueno, acá yo les he representado varias funciones, función y su derivada. Bien, la derivada de la función e a la x, si yo tengo la función e a la x, su derivada va a ser ella misma, va a quedar igual. Cuando tengo la función logaritmo de x, la derivada de la función logaritmo de x va a ser 1 sobre x. La derivada de la función seno de x va a ser igual al coseno de x. Ahora la derivada del coseno de x va a ser menos seno de x. Y la derivada de x a la n, que bueno, ya la hemos tratado en otros videos tutoriales, va a ser igual a n, perdón, aquí me faltó n menos 1. Bien. Esto es lo que se denomina tabla de derivadas. Bien, tabla de derivadas. Ahora nosotros, la tabla de derivada no solamente contiene a estas funciones, hay otras muchas funciones que aparecen en la tabla. Es decir, la función con su derivada, usted entra a Google y simplemente pone tabla de derivadas y va a ver que esto es ya ciencia constituida. Así que usted puede encontrar la tabla de derivadas. En algún otro momento, si alguien me lo solicita, le pudiera deducir de dónde, por qué la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Eso se hace solamente empleando el límite del cociente incremental. Bien, pero bueno, vamos a entrar entonces a resolver algunos ejercicios donde estén presentes empleando la tabla de derivadas. Yo las voy a borrar, pero bueno, usted le puede dar pausa al video y las puede copiar o las puede descargar también de la web. Bien, entonces vamos a ver ejemplos de cómo emplear esto. Bien, bien, veamos esto. Tenemos f de x, que va a ser igual e a la x, que multiplica a x al cuadrado. ¿Bien? Aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos el producto de dos funciones. ¿Cuáles son las funciones que tenemos acá multiplicando? E a la x y x al cuadrado. ¿Bien? Vamos a recordar cómo se calculaba la derivada del producto de dos funciones. Yo tenía que f de x y g de x, tenía la derivada. Esto va a ser igual la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. ¿Quieren para? Le voy a poner acá. Bueno, no ayuda mucho. Es decir, se da cuenta cómo cambió. Primero derivo f y dejo esperando a la g. Después dejo esperando a la f y derivo a la g. Bien. Entonces, vamos a aplicar esta regla. Esta es la regla del producto de la derivada de un producto. Perdón. Entonces, hagámoslo. Vamos a decir, esto va a ser igual. Primero, lo vamos a indicar en primer lugar la operación y después vamos a realizar la operación. Ya cuando usted haya desarrollado una determinada habilidad, no tiene que hacer estos pasos que yo estoy haciendo. Bien, entonces sería e a la x, derivada de a la x. Para diferenciar la que vamos a derivar, la vamos a poner en azul, por x al cuadrado, más e a la x por la derivada de x al cuadrado. Observe que aquí solamente yo lo que he hecho es plantear que voy a realizar la derivada y este planteamiento obedece a la manera en que se realiza la derivada del producto de una función. Aquí solamente yo he planteado lo que voy a hacer, pero todavía no he realizado la derivada. ¿Bien? Entonces, la derivada de a a la x, ¿cuánto es? Si usted le da pausa al video y le da un poquito atrás, se va a dar cuenta que la derivada de a a la x es e a la x. ¿Ya?
Vamos a ponerlo en negrito porque dijimos que el azul era para solamente indicar que habíamos hecho la derivada. Entonces sería e a la x. Por x al cuadrado no tenía que hacerle nada. Más e a la x. Y ahora, ¿cuál es la derivada de x al cuadrado? Recordemos que la derivada de x al cuadrado obedecía a esta. Es decir, la n la pongo adelante y arriba le resto 1. Entonces esto sería 2x, 2 menos 1 es 1. Entonces, ordenando esto un poco, sería e a la x, x al cuadrado más, perdón, 2x e a la x. Ya en otro video yo les comenté del, perdón, del factor común. Entonces nos damos cuenta que tengo aquí e a la x y aquí tengo e a la x y aquí tengo x y aquí tengo e a la x al cuadrado. Por tanto, puedo sacar factor común x e a la x y me va a quedar una x acá, una x, estas dos x y x y a la x salen, entonces sería más 2. Y este sería el resultado. Si usted multiplica e a la x, x por x, le va a salir x al cuadrado, e a la x, que es lo que tenemos acá. Y si multiplica x por e a la x por 2, le va a salir 2x e a la x. Bien, entonces ese es un primer ejemplo en el que estamos empleando la tabla de derivación como también el producto. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver este. Raíz de x por e a la x. Ya. Dice, bueno, profesor, acá en raíz de x todavía no hemos visto la derivada de las raíces. Sí, tiene parte de razón. Pero usted recordará que raíz de x, raíz cuadrada de x, porque aquí no aparece, cuando no aparece ningún numerito es porque es al cuadrado. Raíz de x al cuadrado es lo mismo que poner x a la 1 medio. Y no se parece esto a x a la n. Ahora n, ¿cuánto vale? 1 medio. Bien. Por tanto, podemos usar la misma regla de derivación que habíamos empleado para x a la n, porque tiene la misma forma. Lo único que cambia es que aquí n está elevado a 1 medio. Pero recordarán que no habíamos puesto ninguna restricción para la n. Por tanto, la n puede ser positiva, puede ser negativa, bueno, también puede ser un número fraccionario o un número también, que es lo mismo que un número racional. ¿Bien? Entonces, planteemos la derivada. La derivada de la función va a ser la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Bien. Vamos a hacer aparte la derivada de, de raíz de x. Vamos a decir, vamos a llamar la función g de x igual a raíz de x. Aquí solamente lo que voy a hacer es, esta derivada la voy a hacer aparte. Por si aparece, perdón, por si aparece alguna determinada duda, la voy a hacer aparte para explicarla con más detalle. Ahora sí, voy a decir g' de x sería, bueno, esto es lo mismo que x a la 1 medio. Bien. Entonces, g' de x, ¿qué sería? Bueno, como habíamos dicho que el numerito que estaba aquí arriba pasaba adelante, por tanto esto es 1 medio. No ha pasado nada. Y ahora es x 1 medio menos 1. Por tanto, aquí lo que tengo es la diferencia de un número de dos números fraccionarios. Recordaré que esto es 1 medio menos 1. También el 1 está dividido por 1. Tengo que sacar denominador común. 2 entre 2 es 1. Por 1 es 1. 2 entre 1 es 2. Por 1 es 2. Y aquí hay un signo menos.
Por tanto, esto va a ser igual a menos 1/2. Si alguien tiene duda de cómo sumar, restar, multiplicar o dividir números fraccionarios, me lo deja en los comentarios. Y entonces puedo hacer un video tutorial específicamente sobre las operaciones de los números fraccionarios. No obstante, aquí mismo en mi canal hay en la lista de distribución de Matemática 1, se explica cómo hacer las operaciones con números fraccionarios. Multiplicar, dividir, sumar y restar números fraccionarios. Bien. Entonces, ¿cómo nos queda la derivada de la raíz? Nos va a quedar 1/2 x a la menos 1/2. Voy a borrar esto acá para que no moleste. Y recuerden que si esto está negativo lo puedo bajar y entonces esto sería 1 sobre x a la 1/2. Y x a la 1/2 no es raíz, por tanto va a ser igual a 1 sobre 2 raíz de x. ¿Ya? Entonces, voy a volverlo a explicar. Lo primero que tengo que hacer es expresar la raíz como una potencia, es decir, como x a la 1/2. Posteriormente aplico las reglas. La regla es el numerito que está arriba, lo pongo adelante. Es decir, aquí adelante está el 1/2, que va a multiplicar toda la expresión. Luego el exponente le resto 1 y me va a quedar menos 1/2. Pero recuerden que si yo tenía algo elevado a un número que fuera negativo, lo podía bajar y entonces me iba a dar positivo. Pero también x a la 1/2 es raíz de x. Y finalmente lo expreso como 1 sobre 2 raíz de x. Bien, entonces esto es algo que había hecho. Era una parte que había hecho. Pero entonces seguimos con nuestro ejercicio. Sería la derivada f' de x. Ahora le toca el turno a la raíz de x. Pero la raíz de x ya le determinamos la raíz. Perdón, determinamos la derivada. Por tanto, dio que era 1 sobre 2 raíz de x por e a la x. Más raíz de x, que se queda igual porque ya fue derivada en la primera parte. Raíz de x y e a la x cuando lo derive queda igual. Entonces, esta va a ser la derivada de la función raíz de x por e a la x. ¿Lo podemos dejar así? Sí, lo podemos dejar así, pero también le podemos dar una ligera transformación. ¿Y cuál va a ser? Bueno, podemos sacar como factor común e a la x. Y nos va a quedar 1 sobre 2 raíz de x más raíz de x. Y este pudiera ser, este es el resultado. Bien. Entonces, ya calculamos en la derivada del producto de dos funciones, en este caso raíz de x y e a la x. Veamos otro ejemplo. Que es el siguiente. F de x va a ser igual a logaritmo de x por el seno de x menos, pongamos aquí, x a la 5 por 1 sobre raíz de x. Bien, ahora ¿qué ha pasado aquí? Ahora tenemos acá un producto de funciones. Aquí tenemos un producto. Y aquí tenemos otro producto. Y acá tenemos una diferencia. Bien, entonces, ¿cómo podemos proceder en este caso? Para proceder en este caso podemos dividir. Y a esto le vamos a llamar h de x. A este producto de estas dos funciones le vamos a llamar h de x. Y al producto de estas dos funciones le vamos a llamar g de x.
¿Por qué lo hacemos? Para dividir las derivadas y entonces una vez realizada, entonces vamos y hacemos la diferencia de las derivadas. ¿Ok? Entonces, sería f de x sería igual a h de x más g de x. Mire cómo lo estoy haciendo. Ahora sí voy a determinar la derivada. Va a ser la derivada de h de x más la derivada de g de x. ¿Se da cuenta? Entonces ahora calculo la derivada de h de x y después calculo la derivada de g de x y de ahí sumo todas las funciones. Entonces, vamos a proceder a calcular la derivada de h de x y después la derivada de g de x y finalmente las restamos. Perdón, aquí era un menos. Me equivoqué. Bien. Voy a borrar acá para hacer espacio. Entonces, comenzamos. H de x. La derivada de h de x que tenemos un producto, por tanto es derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Y esto va a ser igual, la derivada del primero es 1 sobre x. Y la derivada, aquí se queda igual, esperando. Entonces voy a tener más logaritmo de x por la derivada del seno, que es el coseno de x. Bien, entonces vamos a dejar esto. Vamos a poner un signo igual acá. Vamos a dejar esto aquí guardadito. Y vamos a calcular entonces, perdón, la derivada de g de x. ¿Que quién va a ser g de x? Va a ser este término que está acá. Entonces es la derivada de x a la 5 por 1 sobre raíz de x. Más x a la 5 por la derivada de 1 sobre raíz de x. Bien. Entonces la derivada de x a la 5. ¿A qué va a ser igual? Vamos a ponerlo acá. La derivada de x a la 5 va a ser, el 5 pasa adelante y sería 5x y al 5 que está acá arriba le resto 1, sería 4. 5x a la 4 por 1 sobre raíz de x. Más x a la 5 por la derivada de 1 sobre raíz de x. Como el caso anterior, me voy a detener un momentico en la derivada de 1 sobre raíz de x. Anteriormente hicimos la derivada de la raíz de x. Ahora estamos haciendo la derivada de 1 sobre raíz de x. Entonces lo voy a hacer aparte. La derivada de 1 sobre raíz de x. Vamos a llamarle a esto. A ver, ¿cuál pongo? Q de x. 1 sobre raíz de x. Es lo mismo que decir 1 sobre x a la 1 medio. Por tanto, lo mismo es decir x a la menos 1 medio. Bien. Entonces, lo que estoy haciendo es calculando la derivada de 1 sobre raíz de x. Para una vez calculada, la pongo acá. Es decir, lo único que hice es hacer en un apartado la derivada de 1 sobre raíz de x. Bien, para hacerla con más detalle. Ahora, la derivada de 1 sobre raíz de x sería, como hemos dicho, el 1 medio pasa adelante. Entonces me queda menos 1 medio. Y ahora sería x menos 1 medio menos 1. Vamos a ver entonces cuánto es x menos 1 medio menos 1. Hagámoslo acá. Menos 1 medio menos 1. El 1 está también dividido por 1. Entonces queda el 2. 2 entre 2. 1 por 1. 1, pero tiene un signo menos. 2 entre 1. 2 por 1. 2. ¿Y entonces cuánto va a ser igual esto?
a la 3 a la menos 3 medios. Bien. Por tanto, la derivada va a ser menos 1 medio por x a la menos 3 medios. Bien. Esta sería la derivada que vamos a poner acá. Entonces aquí yo borro el menos, pongo este 2 acá abajo y entonces pongo x a la menos 3 medios. Bien, entonces ya tengo la derivada de g de x, que es esto que está acá, y esta es la derivada de h de x. Voy a borrar para tener para tener más espacio. Entonces, finalmente la derivada de f de x sería esta menos esta. Entonces, la derivada de f de x va a ser igual a 1 sobre x, seno de x, lo que estoy copiando es esto, más logaritmo de x, coseno de x. Ahora observe, aquí había un signo menos. Por tanto, cuando yo delante de esta derivada ponga un signo menos, recuerden que siempre que yo ponga un signo menos delante de un paréntesis, él va a cambiar los signos de lo que está dentro. Por tanto, este que está positivo va a salir negativo y este que está negativo va a ser positivo. Ojo con esto de los signos porque en ocasiones es motivo de equivocación. Entonces, sería menos, aquí la S, entonces coseno de x no es un 5. Ahora quedaría menos 5x a la 4 raíz de x, y ahora este señor que estaba negativo pasa positivo y sería x a la 5 sobre 2x a la menos 3 medio. ¿Podemos hacer algunas transformaciones así? Aquí sí, pudiéramos hacer algunas transformaciones, pero creo que no. Por ejemplo, acá tenemos x a la 4 y aquí tenemos x a la 5. Pudiéramos sacar la x. Por acá no podemos, no se ve que podamos hacer mucho, pues tenemos coseno y tenemos seno. Por acá tenemos 1 sobre x. También tenemos 1 sobre raíz de x. Bueno, dejemos esta expresión así como está, porque realmente sacar un factor común acá no nos va a reducir de manera significativa la expresión. Bien, entonces vimos con este ejemplo la derivada del producto de funciones, pero además había una resta de función. Por tanto, por lo que tengo que hacer primeramente es calculo esta derivada y después resto los resultados, que fue lo que acabamos de hacer en este momento. Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Veamos f de x, raíz cúbica de x por el logaritmo de x más e a la x por el coseno de x. Bien. Entonces, vamos a llamar acá h de x y este término, vamos a ponerle un menos para agregarle un detallito de complejidad. Y aquí vamos a poner g de x. Entonces, f de x ¿a qué va a ser igual? A h de x menos g de x. Quiere decir esto que si voy a hallar la derivada de f de x, sería la derivada de h de x menos la derivada de g de x. Bien, entonces, ¿quién es h de x? H de x es este término que está acá. ¿La derivada cómo sería? La derivada de h de x sería derivada del primero por el segundo más el primero
por la derivada del segundo. Generalmente, como la raíz siempre trae algún tipo de dificultad, vamos a hacer la derivada de la raíz aparte y después la incluimos en esta expresión. Y vamos a llamarle, tenemos HG, de nuevo a llamarle Q de X a. Y esto va a ser X a la 1/3. ¿Cómo se calcula la derivada? Bueno, lo mismo, esto es X a la N, por tanto, el 1/3 viene adelante y sería 1/3 menos 1. Calculemos cuánto es 1/3 menos 1. Pongo el 3 aquí abajo, 3 entre 3 es 1, por 1 es 1. Y ahora 3 entre 1, 3 dividido por 1 es 1. Es decir, 3 dividido en 1 es 1. Por 3 es 3. Y aquí me queda un 3. Por tanto, esto va a ser igual a menos 2/3. Básicamente lo que estoy haciendo es, tomo este 3 y digo 3 dividido por este 3 es igual a 1. Y después lo multiplico por el 1 que está aquí arriba, que va a ser igual a 1. Y fue el número que puse aquí. Posteriormente tomo el mismo 3, que es el denominador común. Digo 3 dividido en 1 es igual a 3 y lo multiplico por el número que está arriba, que es 1. Y esto va a ser igual a 3, que fue el número que puse aquí arriba. Bien, entonces, ¿cuánto da la derivada de raíz cúbica de 3? Raíz cúbica de x, perdón, da, como resultado, voy a borrar acá, menos 2/3. Es decir, 1/3 acá, no, 1/3 x a la menos 2/3. Bien. Que esto también sería igual a 1/3 x a la 2/3. Y ya que hemos llegado aquí, voy a avanzar un poco más. Si yo tengo x a la 2/3, es lo mismo que decir raíz cúbica de x al cuadrado. Observe que este numerito que estaba acá en el denominador pasó en el radicando. Y el número que estaba acá adentro vino aquí adentro. Bien. De manera general, si yo tengo x a la a sobre b, esto va a ser igual a la raíz, el que está aquí abajo, viene aquí, de x a la a. Bien. Si yo tengo x a la a sobre b, esto es una a, esto sería la raíz b de a. Por ejemplo, si tengo 3/5, ¿cómo sería? Es la raíz quinta de x a la 3. El número que estaba acá pasa acá y este pasa aquí adentro. Bien. Entonces, ¿cuánto nos quedó? Nos quedó que esto va a ser igual. Aquí está un poquitico desordenado, voy a borrar. Esto queda 1/3 raíz cúbica de x al cuadrado. Bien. Entonces, ¿cómo nos va quedando ahora la derivada? Porque no podemos olvidar de dónde fue que partimos. Partimos de acá. Pero yo hice la derivada de raíz cúbica de x, la hice aparte y ya de antemano le comenté cómo convertir esto, perdón, cuando tengo x a la 2/3, cómo llevarlo de nuevo a la notación de raíz. Entonces, sigo aquí donde estaba calculando la raíz cúbica de x, que era h, y era este pedacito que estaba aquí. Entonces voy a borrar todo esto que está acá. Solamente voy a dejar la raíz cúbica de x, ¿cuánto es? 1/3 raíz cúbica de x al cuadrado. ¿Multiplicado por quién? Por logaritmo de x. Voy a poner el logaritmo de x aquí arriba. Más,
Borremos acá para que no se confunda. Más, ahora la raíz cúbica de x. Y la derivada del logaritmo de x, ¿cuánto era? 1 sobre x. Voy a arreglar acá. Esto quedó. Ya. Entonces, el primer término, h de x, ¿a qué fue? ¿Cuál es el resultado de la derivada? Esto que está aquí. Ahora, calculemos entonces la derivada de g de x. La derivada de g de x va a ser la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Entonces, ¿cuál es la derivada de e a la x? Pongamos un signo igual acá. ¿Cuál es la derivada de e a la x? E a la x, coseno de x. Más e a la x. La derivada del coseno es menos seno. Entonces pongo menos seno. Y esto va a ser igual a e a la x coseno de x menos, lo pongo acá adelante, menos e a la x seno de x. ¿Podemos hacer alguna transformación aquí? Sí, lo vemos, que es bien evidente que podemos sacar factor común e a la x y nos queda coseno de x menos seno de x. Entonces, la derivada que estábamos buscando es esta que está acá. ¿Bien? Entonces, finalmente, la derivada de la función que nos planteamos a un inicio, que era esta función que está aquí, va a ser igual, la derivada de f va a ser este término menos este otro término, que sería logaritmo de x sobre 3 raíz cúbica de x al cuadrado más raíz cúbica de x multiplicado por 1 sobre x. Por tanto, yo puedo poner acá x. Este término aquí lo podemos transformar. Yo le voy a explicar, después que terminemos con este ejercicio, le voy a explicar cómo esto transformarlo. Pero primero vamos a terminarlo para no poner